Muy buenas noches, somos el grupo número 5 y les vamos a dar a conocer el estudio de caso de Don Pelayo. A continuación vamos a tener el análisis de la encuesta. La primera pregunta. ¿Usted cree que en la actualidad se debe impartir una educación tradicional? Del 100% de encuestados, el 80% dice que se debería rescatar lo positivo de la educación tradicional. El 10% cree que es importante dejar atrás por completo la educación tradicional y el otro 10% cree que el docente debe trabajar solo con la educación tradicional y no cambiar de metodología. Pregunta 2. ¿Considera que los docentes de la antigua escuela deberían jubilarse o adaptarse a los nuevos paradigmas? Con respecto a la pregunta realizada, un 70% mencionan que los docentes aún son capaces de adaptarse en la nueva realidad educativa y un 10% de los estudiantes opinan que lo mejor sería que ese tipo de educadores ya deben retirarse de las aulas. Respecto a la pregunta número 3 de si el modelo Flipped ayudaría en el proceso de aprendizaje para el estudiante, el 20% estuvo de acuerdo en que este modelo les ayudaría, ya que se utilizaría la aula invertida, mientras que el 30% también estuvo de acuerdo, pero siempre y cuando se utilicen las TICs. Y por último, el 50% manifestó que no les ayudaría por completo en su educación, dado que no solo el aula invertida es la única metodología que se puede utilizar, ya que hay cientos de ellas y no se debe centrar en una sola, sino que se podría combinar con otras estrategias. Pregunta número 4. ¿Cree usted como estudiante que es mejor trabajar de forma autónoma o trabajar en equipos? El 70% del 100% respondió que cree que las dos formas se complementan a la hora de aprender y el 20% cree que es preferible trabajar de forma autónoma porque es mejor no depender de nadie. Y por último, el 10% cree que es mejor trabajar en equipo porque puede aprender de los demás. Y finalmente tenemos los principales hallazgos de la encuesta. Pregunta 1. La pregunta 1. ¿Usted cree que en la actualidad se debe impartir una educación tradicional? Dio como resultado que el 80% de encuestados dice que en la actualidad se debería rescatar lo positivo de la educación tradicional y un 10% dice que el docente debe trabajar solo con la educación tradicional y no cambiar de metodología. Esto da como resultado que la mayoría de encuestados están de acuerdo que no se elimine totalmente la educación tradicional, sino por el contrario que dan una solución que se rescate lo mejor de esta. Con respecto a la pregunta 2, ¿considera que los docentes de la antigua escuela deberían jubilarse o adaptarse a los nuevos paradigmas? Con el 80% de los encuestados opinan que los docentes aún tienen esa oportunidad. En la nueva realidad educativa, estas estrategias dentro del ámbito educativo, ya que existen muchos medios donde el docente puede adaptarse en autoeducarse en para unas nuevas medidas estratégicas. Y con el respecto a los 10%, y que nos encontramos en el siglo XXI, deseamos tener una nueva educación llena de calidad y calidez. Bueno, respecto a la pregunta número 3 de si el modelo Flipped ayudaría en el proceso de aprendizaje, el 50% de los encuestados mencionan que prefieren otras metodologías a aprender a que solo aprender con el modelo Flipped, ya que hay algunas otras metodologías existentes como el aprendizaje basado en proyectos, lo cual se refiere a que los alumnos adquieren conocimientos y competencias claves a través de elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de vida real, o también otra estrategia sería la gamificación, la cual consiste en la integración de mecánicas y dinámicas propias de juegos y videojuegos. Con respecto a la pregunta 4, el 80% de los encuestados prefieren trabajar de forma autónoma y trabajar en equipo. Esto es importante reconocer que el trabajo autónomo permite que los estudiantes fortalezcan sus competencias y de la misma manera sus habilidades. Asimismo, el trabajo en equipo es el cual incrementa la motivación y la creatividad en cada uno de los integrantes de los equipos. Entonces es importante reconocer que los dos tienen validez a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias.